En general, y desde lo que planteamos en el proceso pues, de asesoría a la estrategia de participación, siempre decíamos que el plan de ordenamiento territorial es un documento de negociación, un instrumento de negociación entre dos intereses. Uno, el interés comunitario que busca que la ciudad se establezca como un proceso. Podríamos decir que en eso está muy clara evidenciada la construcción de vereda o la construcción de barrio. Y el otro interés es la ciudad como un mercado, donde los intereses capitalistas, los intereses de crecer una ciudad, de intereses constructivos, intereses de servicios, hace que la ciudad se vuelva como una oferta de mercado específicamente a los negocios y a los intereses inmobiliarios. Es el principal error de las escuelas que buscan que el ordenamiento territorial y el uso de los suelos sea centrado en el interés de mercado, de intereses inmobiliarios, porque entonces siempre está primando bajo una errónea interpretación de que el bien común triunfa sobre el bien privado, sobre el interés privado. El asunto es que entonces lo que hacen es, en nombre, por ejemplo, del urbanismo en la ciudad, del desarrollo de la ciudad, causan grandes efectos y hacen que poblaciones, en especial las populares, sean víctimas del desarrollo. Lo podemos ver, entonces inmediatamente congelan el catastro, congelan que usted no puede vender, y eso es bueno para evitar especulación, pero inmediatamente cuando van a negociar, hay una ley que dice que solamente cuando hay asuntos de infraestructura pública o de transporte, usted nada más paga sobre el valor catastral. Entonces inmediatamente baja el valor catastral para desfavorecer la propiedad. Cuando realmente lo que están buscando es un incremento en el valor del suelo a futuro. En general, uno diría que toda decisión deviene del sistema de información que se posee. Entonces, está reconocido por la Alcaldía de Medellín, hay un decreto que lo reconoce y ahora va a haber esperamos el acuerdo municipal que lo diga, de corrección de más de 85 errores cartográficos que hay en los planes de referencia del POT. ¿Eso qué indica? Que ese es el instrumento esencial para tomar decisiones, en una curaduría si se toman decisiones, si hay errores, pues entonces esos errores, ¿quién los paga? Uno puede ver que ahorita hay comunidades en Medellín que no pueden vender sus casas porque están afectadas por un macroproyecto que no existe, debido a un error cartográfico. Entonces la pregunta es ¿quién paga esos errores? Y nuevamente es la comunidad, porque le toca esperar a que se resuelva. Y como les digo, hasta la fecha no conozco ningún proyecto de acuerdo que corrija esos errores. Uno ve los intereses privados, o sea, uno ve aquí primero pues podemos decir que en el sector catedrático hay, digamos, la Escuela de Urbanismo de la Nacional con propuestas muy interesantes. En el último ajuste y revisión del plan de ordenamiento territorial no fue ni siquiera EAFI, que también tenía unas propuestas muy interesantes de regionalización de ordenamiento territorial, y algunas pues muy polémicas, no todas las comparto, pero valdría la pena estudiarlas. Pero la pregunta es por qué Bolivariana entró con todo su equipo a hacer eso. Y entonces ahí hay uno de esos intereses. ¿Y a quién les sirve, por ejemplo, las universidades? Es claro que el grupo empresarial antioqueño y los grandes constructores inmobiliarios están modificando el POT. Se habla que en el proceso de ajuste y revisión que realizó en el gobierno de Fajardo, era muy evidente que antes de aprobar el POT aquí en el Consejo, se aprobaron por parte de las curadurías casi en un tiempo récord más de 276 licencias de construcción. Eso para evidenciar algo, un curador se demora para aprobar una licencia de construcción un mes, y estas licencias se aprobaron en menos de 3 días. O sea, es un asunto que todavía pues está, incluso hay investigaciones muy fuertes frente a eso. En el proceso de ajuste y revisión que tuve la oportunidad de participar, es claro, las propuestas del sector inmobiliario de Camacol, agrupadas en Camacol,
donde pues en alguna forma las preguntas es cómo densificar el centro de la ciudad, cómo responder al crecimiento hacia adentro, que si bien son propuestas muy alternativas, muy interesantes, la pregunta es cuál es el trasfondo de ellas. Y en ese sentido, pues hablar de nombres propios a veces es muy difícil porque en toda esta maraña se pierden esos nombres. Podemos resumir como en 4. El primero yo creo que es Medellín es una ciudad que no ha reconocido que existen 150.000, alrededor de 100.000 personas campesinas. Y ese reconocimiento del campesinado implica no reconocer figuras territoriales para la protección del campesinado. Entonces era muy común cuando se hablaba de distrito agrario, distrito campesino, e incluso se llegó a mencionar de zonas de reserva campesina, que inmediatamente el sector privado macartizara estas propuestas y dijeran que eran propuestas de la insurgencia armada, cuando una zona de reserva campesina es una figura contemplada en la ley nacional, en la ley de desarrollo rural. El otro caso es el reconocimiento y legalización de barrios. Hay barrios en Medellín que, si bien el ordenamiento territorial no implica en el reconocer esos barrios, pero la pregunta que hacen esos barrios es ¿cuándo se va a hacer mejoramiento integral barrial? Si uno ve los grandes macroproyectos o los proyectos estratégicos del ordenamiento territorial del nuevo acuerdo 048, todos involucran hacia el aumento del valor del suelo en zonas, digamos, privilegiadas, como es toda la vereda del río, pero el reconocimiento de ese mejoramiento integral barrial en espacio público, en legalización de viviendas, en oferta de servicios públicos, todavía queda muy a la deriva. La otra es, por ejemplo, cómo influye en otros territorios. De manera de anécdota, me acuerdo que una vez reunido con una comunidad del poblado, me decían que el ordenamiento territorial de Medellín tenía que pensar en Llano Grande, y eso es una cosa que nosotros no hemos pensado también. Cómo todas estas zonas cercanas tanto al valle del río Cauca o al valle del río Negro son zonas de Medellín, son barrios de Medellín. Llano Grande es un barrio de Medellín, que es donde vive la clase pudiente de Medellín. Entonces la pregunta es cómo el ordenamiento de Bello, de Río Negro, perdón, o el ordenamiento de La Ceja, o incluso el de Envigado, influye o afecta el ordenamiento territorial de Medellín. Por último, ese diría en la movilidad. Si bien Medellín quiere cambiar, y fue una apuesta muy interesante del plan de ordenamiento, invertir la pirámide de la movilidad, la pregunta que siempre nos hacían era cuáles son las redes camineras, por ejemplo, en la zona del poblado, cuáles son las zonas de bicicleta. Es posible un celador que trabaja cuidando un edificio en el poblado, en la parte alta, en la Loma del Tesoro, en la parte alta del Tesoro, irse en bicicleta desde allá hasta Santo Domingo. Pues claro, uno espera que el Consejo Municipal, que es el lugar que toma las decisiones y que aprueba estas iniciativas, pues haya unas discusiones más serias y más objetivas frente al ordenamiento territorial. Y uno, por ejemplo, me acuerdo en la discusión del 048, uno veía como muy buenos discursos, pero también a su vez discursos muy pobres. Entonces la pregunta es cómo generar verdaderas comisiones de estudio, cómo generar que los y las concejales estudien y se empapen del tema para saber lo que viene. Por ejemplo, a este actual consejo le corresponde aprobar los instrumentos de planeación del ordenamiento, y la pregunta es, ¿estamos preparados para entender qué es un mejoramiento integral barrial, qué es un PUI, qué es un plan estratégico? Por ejemplo, ahorita en la discusión del plan estratégico del centro, la pregunta es, el discurso de seguridad, ¿cómo se vuelve ordenamiento territorial? Y esa era una discusión, entre otras cosas, que lo decíamos en el 048, reconozcan el control territorial y el control armado por parte de actores ilegales para el ordenamiento de la ciudad.